¿Dónde dice la Biblia que Pedro es el jefe de la iglesia o el sucesor de Cristo? Muchos creen y así lo enseñan que Pedro es el jefe de la iglesia y de los apóstoles y usan como base bíblica el Evangelio de Lucas capítulo 22 del verso 31 al 32 que dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Los que creen que Pedro es el jefe de la iglesia dicen que el Señor rogó solo por Pedro y no por los demás apóstoles, porque solo Pedro tenía una comisión especial. Pero eso no es verdad. El Señor rogó por Pedro porque solo Pedro era el que iba a caer en la tentación. Y allí mismo en Lucas 22:34, 2 versículos después, el Señor le vuelve a decir: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta era la razón por la cual el Señor había rogado por Pedro y no por los demás, porque solo Pedro era el que iba a caer en la trampa de Satanás. Los demás apóstoles no. El Señor en su omnisciencia sabía que Satanás aprovecharía el momento de tristeza, de debilidad y de temor de Pedro. Y aun cuando el Señor estaba en el Getsemaní orando, y luego que volvía a sus discípulos le decía: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero lamentablemente Pedro cayó en la tentación. Pero esto no lo dicen los que enseñan que Pedro es el jefe de la iglesia o sucesor de Cristo. ¿Qué pasó después que Pedro negó al Señor Jesús? Bíblicamente, Pedro ya estaba fuera del círculo de los apóstoles. Conforme a lo que la Biblia nos dice, Pedro ya no tenía parte con el Señor. Porque en Mateo 10, 32 al 33, el Señor Jesús le había dicho lo siguiente: A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Lucas 12, del 8 al 9, dice: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En 2 de Timoteo 2:12 dice: Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. De acuerdo a estos versículos, Pedro ya no tenía parte con el Señor. El Señor Jesús podía negarlo y decirle: no te conozco. Pero el Señor sabía que Pedro lo negó por temor y no porque quiso hacerlo. Por eso, en su misericordia, Él lo restauró después de su resurrección. Pero hay una porción de la Biblia que nos enseña que Pedro ya no era contado como discípulo, sino que se menciona por separado. Esto lo encontramos en Marcos 16:7, y dice: Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Esto fue cuando María Magdalena y 2 mujeres más fueron al sepulcro con especies aromáticas para ungir al Señor, pero él ya había resucitado. Entonces un joven con ropas blancas, o sea, un ángel, les dijo que el Señor ya había resucitado y les dio el mensaje de decirle a sus discípulos y a Pedro que fueran a Galilea. Si Pedro hubiese sido parte de los discípulos, no había necesidad de que lo mencionara por separado, porque ya estaba incluido en los discípulos. Pero esto nos dice claramente que desde el momento que Pedro negó al Señor, él dejó de ser parte de su grupo de apóstoles. Pero el Señor en su misericordia lo tomó en cuenta para que fuese también a Galilea. Pero era necesario restaurarlo y regresar al ministerio de apóstol. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 19, encontramos su restauración. Voy a leer Juan 21, del 15 al 19, y dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí vemos que el Señor le pregunta 3 veces si lo ama. ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro lo negó 3 veces. Por eso, ahora tenía que confesar 3 veces que amaba al Señor. Y vemos que cada vez que él confiesa, sí, Señor, tú sabes que te amo, el Señor le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esta era una manera de decirle, Pedro, te estoy regresando al ministerio de apóstol, te estoy llamando de nuevo a la predicación de mi evangelio. Por eso en el verso 19, en la última parte dice, y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí vemos que el Señor le hace nuevamente el llamado a Pedro a que lo siga. Y esto es porque Pedro se había apartado del Señor debido a la negación que él hizo del Señor Jesús. Aquí no se trata de que el Señor le estaba dando un cargo más alto a Pedro, como muchos enseñan. No lo estaba dejando como jefe de la iglesia, o como el mayor o más importante entre los discípulos, o como su sucesor. El Señor no le estaba dando una autoridad especial a Pedro. ¿Usted cree que si ese fuera el caso, Pedro se hubiera entristecido cuando el Señor le preguntó por tercera vez si lo amaba? ¿Acaso no era un motivo para estar feliz de que el Señor lo confirmara por tercera vez en frente de todos, que él iba a ser el mayor entre todos y el jefe de la iglesia? Pero, ¿por qué Pedro se entristeció si el Señor lo estaba dejando en el cargo más alto? ¿Acaso una persona se entristece cuando en su trabajo le dan una posición más alta que los demás trabajadores? No, no se entristece, al contrario, se llena de gozo, de felicidad. Pero ese no era el caso de Pedro. Pedro en ese momento no estaba recibiendo un cargo más alto, sino que estaba siendo restaurado por el Señor Jesús después que él lo negó 3 veces. Pedro ya sabía lo que pasaba cuando una persona negaba al Señor, y él lo negó 3 veces. Por eso era necesario que 3 veces confesara que amaba al Señor para ser restaurado completamente. El Señor Jesús jamás iba a dejar a ninguno de ellos como el mayor de todos. De hecho, anteriormente los discípulos ya habían discutido este tema y la respuesta del Señor fue que entre ellos no habría nadie mayor. Voy a leer en Lucas 9, 46 al 48 y dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aquí vemos que los discípulos discutían, quizás cada uno quería ser el mayor entre todos, y esta era una buena oportunidad para que el Señor Jesús les dejara bien claro a todos que el mayor iba a ser Pedro. Pero no, el Señor lo que les dice es que sean humildes como un niño. En otras palabras, que no busquen los puestos más altos, que no busquen ser grandes, sino que sean humildes. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 33 al 35, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí vemos que nuevamente el Señor llama a los 12 y no le dice que Pedro va a ser el mayor, sino que le dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. O sea, nuevamente les hace un llamado a ser humildes. En Marcos 10, 42 al 44 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas,
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. En Mateo 20, del 25 al 27 dice: Entonces Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí vemos que los evangelios confirman lo mismo que el Señor le decía siempre, un llamado a la humildad, y en ningún momento el Señor mencionó que Pedro sería el mayor de todos y el jefe de la iglesia o el sucesor del Señor Jesús. Mateo 18 del 1 al 5 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Lucas 22 del 24 al 30 dice: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos que el Señor Jesús nuevamente les dice que sean humildes y que no busquen hacer el mayor entre ellos, y también les da la promesa que todos se van a sentar en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero a ninguno deja como jefe de la iglesia o como sucesor de Cristo. En todos los versículos donde ellos discuten quién es el mayor, vemos que el Señor no menciona a ninguno en particular, ni a Pedro ni a nadie, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo su representante en la tierra. Solo hay un hombre que el Señor dijo que de los nacidos de mujer era el mayor, y es Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, verso 11 dice: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Así que vemos que ninguno de los apóstoles fue mencionado o nombrado por el Señor Jesús como el mayor entre todos, sino que a todos el Señor Jesús los vio por igual y los dejó por igual en su ministerio aquí en la tierra. Amén.